estamos de vuelta, ¿eh? En este plano compartido, mira qué lindo que es. Qué picante todo, ¿eh? Seguimos hablando del tema. No, seguimos hablando. Con nosotros, por favor, ya llegó nuestro analista político por excelencia, Diego Genud. ¿Cómo estás? Dieguito. ¿Cómo andas, Mechi? ¿Cómo andan? Acá ¿Todo bien? estamos Diego. debatiendo la entrevista de recién, que fue interesante, ¿no? Toda la demografía, la gente tiene hijos, no tiene hijos. No terminamos de preguntarle el tema de la de criar perros. Porque hay mucha gente que en vez de tener personas humanas, es como que materna animales. Mira, te pongo mi ejemplo. Yo tengo 35 años. Tengo un grupo de amigos del cual, el 90% está en pareja, digamos. Sí. Varios están casados, uno solo tiene hijos. La enorme mayoría, todos adoptaron perros en los últimos 5 años. Mira. Yo tengo perros desde que tengo 15 años, perros míos. Pero estos muchachos adoptaron todos perros en los últimos, 6, 7 años. ¿Y digamos. le decís mi vida a tu perro? No. Los perros son los nuevos hijos, las plantas son las nuevas mascotas. Mirá. Buena, Mirá esa, Pedro, no la había visto venir, ¿eh? ¿Vos tenés mascota, Diego? Sí. Tengo una gata. Ah, hay una gatita. Tenemos una gata. Tenemos. Pero el trato es de mascota o se le festeja el cumple. ¿Viste que hay gente No, que no ya se le festeja el cumple, pero digamos que es el centro de la casa. Ah, y sí. Ya. Bueno. La gata. Rosita se llama. Rosita. Ay, Rosita. mi vida. Y bueno, los Cada animales tanto hay tienen un zoom ahí, aparece, bueno. Ay, se mi mete. vida. Bueno, Sí. un día la Hay que- vamos Rosita a conocer Genud. a Rosita. Sí, Totalmente. Hay que Hay que hacer un encuentro con Rosita. maternar, sí. Maternar a Rosita. gatos. Lo y que se perros. pueda, ¿no? En este contexto, que ya para meternos un poco en la actualidad, esto de que decían de que, bueno, que en la hiper no hubo baja de la natalidad, que en el 2001 tampoco hubo baja de la natalidad. Bueno, hoy en día también estamos viviendo una crisis a nivel, bueno, económico, institucional y demás. Y puntualmente este fin de semana fue el cierre de las listas, ¿no? Todo un contexto electoral bastante convulsionado, ¿no? La metáfora sería, ¿qué parió el cierre de listas? Claro. ¿Cómo lo viste Piñas eso? radicales, muchas No cosas. sé si algo demasiado novedoso Mm, en el cierre de listas. más de lo mismo. Me parece, ¿no? Y bastante más placio, más allá, ¿no? Mencionábamos al principio el tema del, sobre todo el cierre de lista de Fuerza Patria, ¿no? Con eso del corte de luz, que eso tuvo que... Sí. Pero después no, me dio la sensación de que algo bastante tranquilo en general, ¿no? En términos de heridos, por lo menos no salieron muchos Sí. a gritar. No, pero hay una ruptura absoluta, me parece, ¿no? Va a ser difícil hacer campaña juntos para Eso te iba a preguntar. para Fuerza Patria. Porque no sé si. Yo leí ayer tu artículo, pero también leí a Gaby Pepe, Sí. que fue cubriendo Sí. la elección y en su nota en letra P decía que entre, por ejemplo, Máximo Kirchner y Axel Kicillof es irreconciliable, punto de no Tremendo. retorno en un punto. Sí, creo que que viene de hace mucho, pero estar despiertos hasta las 5 de la mañana agrava las tensiones, me imagino. A fuerza de café. Yo creo que hay heridos, pero no es tanto que quedó alguien herido, un candidato Claro. o una candidata que se quedó afuera de la lista, sino que lo que hay es evidentemente una herida abierta entre proyectos, no sé si antagónicos, pero proyectos que después del 7 de septiembre o después de octubre van a empezar a trabajar en sentidos distintos, ¿no? Ya vienen trabajando en sentidos distintos. La gran novedad es la vocación, la voluntad de Kicillof de querer tener su propio espacio, cueste lo que cueste, ¿no? Le está costando bastante, pero bueno, al mismo tiempo se puede decir los candidatos los impuso él finalmente en las secciones electorales más importantes. La discusión se dio en donde él quería, que era en La Plata y no en el PJ o... Bueno, obviamente en el Instituto Patria no podía ser después de que Cristina quedó al margen de la carrera electoral. Pero complicado imaginar a Massa, Kicillof y Máximo Kirchner haciendo campaña juntos, aunque aparezcan juntos. Claro. Está claro, me parece que no hay ahí un proyecto común, ¿no? ¿Se sabe si Cristina estuvo atenta ahí? Sí, todo el mundo habla de una conversación entre Cristina y Kicillof, que no fue buena. Pero uno puede decir, Kicillof se impuso en esa conversación, está claro que decidió emanciparse. Pero bueno, la pregunta es,
cómo van a hacer campaña juntos y quién quiere ganar Claro. en Esa es la pregunta que viene ahora, en porque esta elección. los incentivos capaz para el sector de la cámpora y de Cristina no es que se gane, porque en la tercera sección tú indica que Magari va a ganar, pero no es que Catopodis gane, tal vez. Porque eso sería No, es una sección electoral complicada, pero por eso digo, se van a poner en movimiento todo. Siempre hay desde que el kirchnerismo es kirchnerismo, fuerza principal, siempre cuando viene la elección se habla y se especula, los intendentes no van a jugar hasta ahí, cuidan la suya, que la boleta corta, que esto, que lo otro. Bueno, todas esas especulaciones que siempre tuvieron lugar, incluso en algún momento alguna pelea Néstor Kirchner-Sergio Massa tenía que ver con eso, con cómo jugaba Massa en su propio distrito y hasta qué punto apostaba por la lista, por la boleta nacional. Bueno, todo eso me parece que ahora está agravado. Entonces, es Kicillof el que se juega una partida muy, muy Importante. muy importante. Si gana, bueno, obviamente queda muy posicionado para la presidencial. Si pierde, es parte como de un juego, uno podría decir, autodestructivo en el peronismo, ¿no? Anulándose unos a otros. O sea, hay un dato que menciona Diego en la nota, que no es menor, que es que el cierre de listas nacionales va a ser un mes antes, no, ni siquiera un mes, 3 semanas antes de las elecciones provinciales bonaerenses. Entonces, va a haber una discusión en el medio de la campaña que va a ser también de otra compleja. lista. De otra lista. Sí, la gente Para todo, con la ¿no? que yo hablé más cercana a Kicillof me decía, bueno, octubre sí lo decide Cristina, antes de este madrugón de discusiones. No sé, realmente, pero bueno, hay que ver quién es el candidato o la candidata de Fuerza Patria para encabezar la boleta de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. El nombre de Sergio Massa está, pero ahí está Grabois también jugando por afuera de ese esquema. Pero claro, el candidato nacional puede opacar, y esa es la especulación, a estos candidatos que acabamos de conocer. En el caso de La Libertad Avanza, uno supone que va a ser Espert. Bueno, si es Espert, va a opacar a estos candidatos que hoy conocemos. Después, junto con la endogamia, está quién va a ir a votar, ¿no? ¿Quién quiere ganar y quién va a ir a votar? Serían las dos grandes preguntas, porque también hay heridos en el campamento de La Libertad Avanza, con la gente de Santiago Caputo, que son los que tienen, dicen, el músculo digital. Entonces, ¿qué músculo digital tiene el Carina Menemismo? Lule Menem, Martín Menem, bueno, van a tener que contratar gente para que les maneje las redes sociales, me imagino, de apuro. Porque puede haber una huelga digital de parte de Santiago Caputo y su gente, salvo que lo compensen de alguna manera. Por eso, ahí hay algo. Y después, el nivel de participación también. Antes de todo esto se especulaba con que la votación iba a ser, creo que lo charlamos incluso acá, iba a ser baja, igual que en el resto del país, en la provincia de Buenos Aires. Recién hablaba con alguien antes de venir para acá, me decía, los números de un lado y del otro hablan de como máximo en provincia de Buenos Aires, puede fallar esto, pero un 55% del padrón que va a ir a votar como máximo. Hay intendentes que tienen números en sus distritos que el 45% del padrón va a ir a votar, o sea, más del 50% de los bonaerenses en algunos distritos, según lo que dan las encuestas a esta hora, no va a ir a votar. Y esto era antes de este cierre de listas bastante traumático. No sé qué impresión quedó, digamos, en los que están por fuera de los círculos de alta intensidad con la política. Digo, el que está más lejos, no sé qué vio de este cierre. Están los que justifican esto de las candidaturas testimoniales, o por lo menos de los candidatos fuertes, intendentes yendo a la cabeza de las listas, como una forma también de combatir eso, de combatir esa apatía. Sí. Diciendo, tenemos que traccionar de alguna manera. Una figurita conocida. Sí. No sé si las mismas caras de siempre convocan a más gente. Esa es una pregunta. Creo que Catopodis y Magario, para la oferta que tenía disponible el peronismo, no son malos candidatos. Bueno, han sido intendentes de sus distritos, tienen alto grado de conocimiento,
no son personajes especialmente antipáticos. No, claro. Ahora, no sé si convocan al pueblo bonaerense a Sí, votar. no sabes si hay algo, si tiene ese fuego, Sí, pero por lo menos no tienen alta imagen negativa Sí. y son conocidos a la sí, vez. Eso sí, es bastante. Eso es bastante. Pero con un contexto de apatía, no sé si son nombres que invitan al que dice Sí. no me interesa esta elección, no me convoca, no me alteran lo más mínimo mi vida. Si van a lograr esos candidatos convocar gente. En el caso de Magario es alguien que prácticamente no se le conoce la voz. No. Es verdad. Ha dado, no sé, es una dirigente que tiene 10, 15 años en los primeros planos de la política, pero prácticamente no se le conoce la voz. Sí. Y Cato Podis es distinto porque Fue ministro nacional. fue ministro nacional, tiene otro perfil, en su momento hizo campaña arriba de los trenes, pero también es algo habitual en él, los que conocen cómo Cato Podis se mueve en San Martín, siempre cercano fue a la alguien gente. que buscó esa cercanía. Pero bueno, habrá que verlo. Es un contexto complicado, ¿no? Porque hay como una intensidad para los que Sí, estamos sí. cerca de la política y una cierta expectativa con el cierre de listas, y pareciera que la vida de las mayorías Ah, obvio. está a años luz de todo eso, ¿no? Sí, sí, afuera de este tupper hay un montón de gente que dice como, bueno, o va a votar una presidencial o una Sí. más. Me interesa también pensar cómo afecta esto al famoso círculo rojo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí entre los empresarios con este contexto electoral? Me parece que la apuesta es que Milei haga un buen resultado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esa es la gran apuesta. Sería la señal de que este experimento Camina. tiene Sobrevida. sobrevida, al menos más allá de octubre. No sé si Claro. mucho más, pero me parece que está esa apuesta. Después no veo mucha expectativa tampoco de los empresarios a otra cosa. El peronismo tampoco hoy tiene demasiados dirigentes con proyección que puedan activar las endorfinas del círculo rojo. Digo, Massa era uno de esos candidatos, hoy está muy, muy dañado. Claro. Por eso su vocación unitaria también. Y para disimular la debilidad. Sí, para disimular la debilidad y porque no tiene a dónde ir más. Allá dio la vuelta al mundo de las identidades políticas. Es alguien que no tenía un plan B. Si uno miraba los aprontes en los otros campamentos, Kicillof amagando o sus intendentes más próximos, amagando con listas cortas, amagando con jugar por afuera, amagando con el movimiento al derecho al futuro y la cámpora, era como que tanto el kicilofismo como la cámpora amagaban con, bueno, si esto se pudre, Sí, yo sí. voy a jugar con mi propia lista. En el caso de Claro. Massa eso no estaba como variante porque tenía todo su juego ligado a la unidad, ¿no? La relación Massa-Kicillof, ¿cómo está? ¿O cómo la ves vos? No, creo que es una relación próxima, es alguien que es mediador, pero también entiendo que Kicillof sabe que la alianza de Massa es con Cristina y es con Máximo, entonces puede ser un interlocutor más amable para Kicillof, mucho más amable que Máximo Kirchner, pero al mismo tiempo Kicillof sabe que Massa tiene un doble juego, el juego de la unidad y de la conciliación, pero la estrategia de construir por otro lado. Y si uno escuchaba la gente más próxima al gobernador en las últimas semanas, decía, bueno, Massa no vale 30%, ¿no? Porque en esta idea de 30% para cada uno, era como que Kicillof decía, Massa aparece como el candidato, como la fuerza unitaria, el que busca la unidad, pero en realidad forma parte de un tándem que se quiere llevar el 60% de las listas. Claro. Máximo más Massa. Y por eso Kicillof jugó de entrada, yo tengo el 50, ¿no? En esa discusión de las listas, de las secciones, se posicionó desde otro lugar, diciendo, ustedes son lo mismo, Massa y Máximo. También, obviamente, jugando él a ocupar un espacio mayor que quizá el que tiene, porque no creo que Kicillof tenga el 50%, pero no tiene el 30%, ¿no? O Massa no tiene ese 30%. Sí. Interesante esa la figura de Massa como el cardenal Zamoré, que la viene explotando hace 4 años mínimo, ¿no? Sí. Yo te diría El desde frente el de todo. 2019. Claro, por eso, sí, para sí. mí es como que el Sí. tipo... Creo que lo dijo muy bien Felipe Solá, dijo en su momento, es una frase que dijo,
Tiene grandes frases icónicas Felipe Solá, ¿viste? Pero una que no es no es una barbaridad, él dice, Sergio negocia, se vendió mucho mejor que yo al momento de cerrar el Frente de Todos. Yo como Mirá. que cerré en un segundo. Él en cambio las tiró, Puso sus condiciones. Claro. Y porque también es esa capacidad de daño de llevarte capaz 5 puntos, no 20 como en 2015, pero son los 5 puntos que te hacen perder. Y el tipo juega bien cómo explotar y sacar el rendimiento a eso. No, seguro. Bueno, cómo se convirtió en candidato a presidente Claro. sobre la hora cuando pocos lo esperaban. Y casi gana en primera vuelta. Sí, por eso. Tiene una capacidad política, sin duda, muy importante. No sé si hay otro político que tiene esa capacidad de pelear y disputar. Pero bueno, viene dañado. Mientras la inflación de 1,6... para Massa asomar la nariz es complicado como candidato, ¿no? Estaban hablando de que Malena podía ser candidata, eso no sé si está confirmado. Es candidata, creo, sí, diputada sí, provincial, sí. ¿no? Segunda. en Sí, es la lista. segunda de Cato Ah, Podis, sí. Fuerte eso. Sí, en la primera sección. Además sabemos que son candidatos testimoniales, se supone, Magario y Cato Podis, o sea Claro. que entrarían un candidato de Massa, Malena, un candidato de Máximo, Tignanelli, ¿no? El jefe de los diputados bonaerenses. Es un repertorio, digamos, bastante acotado para Claro. convocar, me parece, a la sociedad de momento, ¿no? Sí. Lo veo como muy distante de las preocupaciones sociales hoy por Sí, hoy. total. Bueno, vos haces un análisis muy interesante también del contexto social, ¿no? Sí. De esto de la apatía, la gente no está yendo a votar. Bueno, ¿qué está pasando también ahí con el mercado del trabajo? Hay un término bastante interesante que citás en tu nota, que es esto de manteros digitales, ¿no? Sí. Claro, Eso mientras eso está es- pasando... Eso es algo que hay un politólogo que se llama Matías Mora Cáceres, que es alguien que viene escribiendo sobre la situación territorial del conurbano, bueno, que conoce mucho la tercera sección electoral y que escribía una nota contando esta realidad del pluriempleo, o sea, sumando nuevos elementos a lo que conocemos de la realidad del pluriempleo, con dos cuestiones, si querés, dos identidades que a mí me llamaron la atención. Una es, obviamente, esto de manteros digitales, feriantes digitales, que uno lo ve en los estados de WhatsApp Sí. de mucha gente. Marketplace de Facebook. Exacto. Sí, y su propio teléfono, vendiendo Sí. a través del teléfono, a través de los propios estados. Eso es algo que está pasando mucho, que obviamente reemplaza, bueno, los ingresos que se perdieron, la caída del poder adquisitivo. Y después está la idea el oficio o el trabajo o la identidad de los llamados cajeros, ¿no? Que son también hombres, mujeres que son intermediarios, algunos los llaman dealers de las apuestas online, ¿no? Ahí hay todo un mundo que está también proliferando muchísimo. Y este politólogo Mora Cáceres decía, bueno, no es casual que sean en muchos casos mujeres, donde la desocupación en las mujeres de 14 a 29 años está en 19,2% ya hoy en la Argentina a nivel nacional. Bueno, muchas mujeres están cumpliendo esta función, ¿no? Claro. Que es el intermediario. Se venden fichas, para las apuestas online de distinto tipo de juegos, no solo las apuestas deportivas. Mirá. Lo hacen hombres, lo hacen mujeres. Bueno, en el medio te quedás con un ingreso, ¿no? Pero bueno, esto es todo una economía también, forma parte de la informalidad, ¿no? Sí, y cómo se va diversificando esa economía informal. Sí. Es impresionante. Sí, mucha gente, sí, rascando la olla, y lo que él decía, bueno, en realidad esto tiene que ver más que con una vocación emprendedora, con el ingenio popular y con la necesidad Claro. de inventarse un ingreso, ¿no? Ujú. Un poco a contramano de lo que es el discurso de Milei, que en realidad plantea, bueno, sé tu propio empresario, el héroe individual y todo esto que ustedes también charlaron con Pablo Romá. Bueno, él desde otra mirada y desde el conurbano dice, no, en realidad esto tiene que ver con, bueno, la capacidad de la sociedad argentina para seguir sobreviviendo, sea como sea. En el 2001 aparecieron algún tipo de identidades o el pueblo encontró salidas en determinados
digo, el club del trueque, Yo te iba a determinadas hablar instancias. justo del trueque. Exacto. Hoy es más, cada uno pone a la venta lo que tiene, ¿no? Ujú. Y así compensa ingresos. No es tanto por una vocación emprendedora, sino porque si no, no hay plata para comer en Obvio. muchos casos, o no llegás a fin de mes. Ujú. Entonces me parecía interesante traerlo también, porque bueno, de cómo razone toda esa economía informal, toda la gente que hoy compensa ingresos de esa manera, de cómo estén mirando lo que está pasando, también depende del resultado de las elecciones, ¿no? Sí, sí, Si compran o adhieren al discurso del gobierno es una cosa. Si en realidad dicen, este gobierno me está ahogando y tengo que salir a vender lo que antes usaba. Pero incluso el otro día Pablo Salinas nos decía, el domingo ese, quizá esa persona tiene que trabajar para Sí. cubrir el día. Sí, totalmente. Entonces, puede ir a Sí, votar o no por la eso. persona labura en una app, justamente, que Claro. querría capacidad de votar, pero que tiene que manejar un Uber o un Didi o un Cabify, lo que Sí, sea. sí. Sí. Bueno, digo, los medios de comunicación no tampoco están ajenos a eso, ¿no? Total. El otro día hablaba con una persona que trabaja en una radio y que me decía, bueno, yo salgo de acá a las 12 de la noche, manejo Didi, el fin de semana, el fin de semana en el garage de la puerta de mi casa vendo libros. Mirá. Claro. Eh, Periodista, Sí. colega. Yo creo que hay como una fantasía tal vez del que no trabaja en medios, el que lo ve de afuera, como que todos somos María Laura Santillán. Ensobrados. ¿No? O todos ensobrados. Y bueno, los medios de comunicación, que además lo que uno ve es un 2% de toda la gente que está atrás trabajando. Sí. Digo, históricamente fue uno de los sectores más precarizados, que bueno, con estas crisis y demás, son los sectores después más afectados, ¿no? Con Sí. la flexibilidad laboral, Sí, la sí. precarización. Obviamente que es una minoría, ¿no? La que puede prosperar, digamos, en el negocio Sí. de los medios, ¿no? Eso está claro, Ujú. claro. Una pregunta, porque linkeando con todo esto que pasa porque los recursos en la Argentina se usan con determinadas prioridades. Es algo que vos tocás ayer, y una de las que tiene Milei es el tema pago deuda. Sí. Y el tema pago deuda me lleva a finanzas, y eso me lleva a cómo se ve el programa financiero de Milei en el Círculo Rojo para las postelecciones. Porque está claro que da la sensación que a la elección llega, aunque la sábana está corta, está siendo mucho más difícil de lo que parecía, pero parece que llega. Y después, Bueno, por eso, esta idea de que, Milei y su equipo económico, Caputo, Bausili, habían decidido desarmar las famosas LEFI, las letras, en una época melconian cuando tenía un poco más de vehemencia en su discurso, hablaba de velociraptors, ¿no? Por las Levax. Sí. O sea, monstruos. Bueno, Los velociraptores. hay nuevos velociraptors hoy, que los crió el gobierno de... La metáfora de Jurassic Park, digamos. Sí, por eso, los crió el gobierno de Milei, ¿no? Las LEFI. Quieren desarmar eso, les sale mal porque esos pesos van al dólar y vuelven para atrás con una tasa astronómica, porque es 47% anual, la tasa anual efectiva. contra una inflación que va a ser 20 y pico. Claro, entonces ¿quién va a pagar esta montaña de intereses? Y eso preocupa. Yo lo hablaba con algunos economistas más cercanos al mundo de la finanza y decía, bueno, esto es una locura, tener la tasa duplicando, quiere decir que tenés que ofrecer una tasa de interés que es el doble de la inflación proyectada para que los actores de mercado no vayan al dólar. Y esa diferencia la paga la actividad, Sí, porque eso es recesión en un punto. Sí, Porque sí, es ¿quién se financia a un costo tan alto? exacto. Sí, conviene tener... se reedita la bicicleta financiera, pero el gobierno quiso bajar un cambio con la tasa de interés y terminó dándose cuenta de que tenía el agua al cuello y tenía que aumentar la tasa. Bueno, ahí hubo una interna en el gobierno, en el equipo de Caputo, Kirchner contra Bausili, pero bueno, en concreto es muy difícil de pagar esa tasa de interés después. Y habla de, para llegar a octubre el gobierno está extremando medidas Claro. porque le está costando mucho mantener la estabilidad. Sí. Le faltan 90 días. Sí. Bueno, ¿qué día es la elección de octubre? 26 de octubre. Mirá, puesto en días es muy poco. 90 días.
Pero Mirá. es una eternidad acá. No, en este Sí, país. falta mucho. Olvídate. Entonces me parece que hay preocupación con eso, que el gobierno no tiene garantizada, ¿no? la estabilidad que preveía, o está dispuesto a hacer cualquier cosa, pero aparte la improvisación, por eso yo decía lo del juego de la boca, porque es, bueno, bajo la tasa de interés para que haya más crédito, Para que haya actividad. para que haya más actividad, para que haya más producción, pero me doy cuenta que cuando bajo la tasa de interés se me van todos al dólar y entonces subo la tasa de interés otra vez Sí. muy, o sea, no un poquito, no al Sí, punto sí. que estaba antes, sino mucho más. Entonces hay mucha improvisación, hay internas en el gobierno, pero todo eso cuesta caro, ¿no? No, y además hay algo que es... Supongamos que llegan y le va bien en la elección nacional, que es la que más le importa. Logran el tercio de diputados puros, etcétera. ¿Y después? Bueno, por eso, ahí hay mucha expectativa en esto de las reformas estructurales. Yo creo esto, cuando uno escucha testimonios de gente que está en la informalidad, en realidad la reforma laboral ya está. No la empezó Implícita, Milei, claro. sí. De Milei la hecho. profundizó, exacto. O sea, esta idea del pluriempleo es una reforma laboral, de hecho, muy a pedir de los dueños, si querés, ¿no? Y eso me parece que... Ahí está la cristalización en todo caso de la reforma. Porque creo que, bueno, cuando lo echa en febrero al del ANSES, ¿era? Por haber dicho lo de la reforma laboral. ¿A Giordano? No. La edad jubilatoria, la cuestión La edad jubilatoria. jubilatoria fue bueno que lo echa diciendo, no, yo tengo un plan que es primero reforma previsional, después reforma laboral. Entonces, bueno, me parece ahí, ¿no? La reforma previsional que hay que ver cómo sería. Sí, la reforma previsional es un tema mucho más espinoso, Sí. digamos, complicado. Le salió mal a Macri y, bueno, es complicado de imaginar. Hoy uno de los temas que más golpea al gobierno, jubilados y Garrahan, yo creo que son los dos temas que más dañan la imagen del gobierno y justamente, ¿no? Porque si estás premiando a algunos actores, les estás dando todo, ¿por qué estás ajustando a los jubilados? Entonces, ese tema me parece complicado, incluso con una mayoría le va a costar mucho a Milei, salvo que cambie el programa y le empiece a hacer pagar algo a la casta, pero no lo veo a Milei en ese sentido. Entonces, ajustar a los jubilados va a ser complicado. Ahora, la reforma laboral ya está. Y todo este contexto, en realidad, bueno, yo creo que es como una señal de largada para muchas empresas que están despidiendo gracias a las señales que da el gobierno. Con el auge de la inteligencia artificial, todo sirve para echar gente. Claro, Digamos, cualquier excusa. muy barato, ¿no? Hasta el ingeniero hoy se queda sin trabajo. Sí. Entonces es un contexto global, pero con un intérprete como es Milei, en este caso, en la Argentina. Yo creo que la reforma laboral, no sé qué más quieren, ¿no? Sí, ya está. Porque ya la pauperización de ingresos... Cristalizarlo en leyes, ¿no? Sí, por eso, pero no es que Nada hoy más. no esté sucediendo. Claro. Bueno, y del otro lado, te sumo un poco en estos últimos minutos al debate que tuvimos medio al principio del programa, veíamos el spot de Fuerza Patria, ¿no? Y un poco debatíamos esto de que siempre son un poco iguales los spots, ¿no? Como que no hay una lectura distinta, tampoco del otro lado, de lo que está pasando a nivel país, ¿no? Un poco esta música emotiva, el discurso de abriendo una escuela, una ruta, ¿no? Pero digo, como que termina siendo un poco más de lo mismo, sin tampoco del otro lado terminar de amoldarse a todas estas cuestiones que están pasando adelante en nuestro todos los días, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión también hasta desde lo comunicacional? Sí, bueno, sí, o sea, evidentemente no hay ideas nuevas, pero no hay ideas nuevas porque también hay una endogamia de la política, poca capacidad de ir a conectar con estas realidades, ¿no? Gran parte de la dirigencia política, no digo toda, pero sobre todo las personas que por ahí más responsabilidad tienen, están lejos de esta realidad. No sé si hablábamos en algún momento acá de cuánto hace que algunos no se toman un transporte público, algunos de los políticos. Ah, no. Siempre Siempre les hacen la pregunta igual, ¿viste? Creo que en La Nación, o siempre que hacen, ¿cuánto Sí. está el boleto? Y Sí. 2, 3 le pegan. Sí, no, pero aparte hay que Aparte podés saberlo, pero además hay que tomártelo. sí, hay que Sí, vivir sí, la la experiencia. vivencia. De vivir la experiencia de viajar en el transporte público, en los conurbanos, ¿no? Bueno, es esa realidad que no está, o la cuestión de esta identidad laboral
híbrida, múltiple, de un empleado estatal que tiene que hacer Didi o otra cosa. Me parece que, digo, si de esa realidad la política estuviera más próxima, quizá aparecerían otros spots. Pero está lejos de esa realidad. Siempre estuvo lejos, pero bueno, en un momento había un modelo que integraba más. Hoy es un modelo muy excluyente y la política sigue en su burbuja, ¿no? Es como el kirchnerismo está atrapado en 2011, ¿viste? Sí. En el momento de gloria, Sí. que era el mejor momento, y nunca terminé de ver que ya hubo un segundo que ganó Cristina, un gobierno de Alberto y Cristina. Sí. Ganó Milei. Sí, yo diría el peronismo en general, porque digo, no sobran dirigentes del peronismo que hablen Total. de la realidad de las plataformas, de inventarse un ingreso como se puede, de tener que vender lo que tenés en tu casa que antes lo usabas. Me parece que eso está al margen y además, bueno, una sociedad que obviamente cambió muchísimo en los últimos 15 años, donde no hay más autoridad, ¿no? No hay autoridad, no hay autoridad ni de padre, ni de jefe, Maestros. ni de maestros, ni voces autorizadas, porque las redes sociales vienen a Democratizar. sí, a democratizar o sí. En un punto democratizan y en otro punto anulan las trayectorias. Es decir, no importa si vos llevás 5, 10, 15 o 20 años haciendo un tipo de laburo o estudiaste o sos un científico, cualquiera aprieta un botón y te dice que sos un gil. Sí, o si tenés más likes y más repercusión, así Sí. te hayas abierto la cuenta antes de ayer, digo, importa Sí. más en el mundo digital. Sí. Bueno, es una sociedad complicada para que haya voces autorizadas, incluso para esto, digo, un científico que por ahí, no sé, descubrió una vacuna, pero no tiene el reconocimiento social que Tiene merece. pocos seguidores. Sí, O incluso te puede decir, no, mira, las vacunas, me parece que... sí, No te creo, digamos. o Mario ¿qué me Lugones querés meter? lo manda a despedir del Garrahan, digamos. Entonces, digo, está toda esa realidad complicada y la política, no sé hasta qué punto toma nota del terreno cenagoso, digamos, de cómo hacer pie, cómo hablarle a esta sociedad, ¿no? Sí, incluso- No es sencillo, no digo que sea sencillo, pero pareciera como que ni siquiera es una preocupación cuando uno ve ciertos spots o cuando uno escucha o ve algunos movimientos de la dirigencia. Sí, el tenés- spot este en particular, hay que decirlo también, es como la contracara perfecta de la gestión de Milei, ¿no? Porque Sí, tenés sí, ahí sí, obra como la pública, antítesis. tenés la cercanía de él en el territorio, entonces juega más eso. Eso es lo Sí, que quiere sí. mostrar, ¿no? No, Sí, sí, no, sí. totalmente. Obviamente hay una decisión de hacerlo y imagino que debatieron antes todo esto que estamos diciendo nosotros, pero es como no ves nunca un trabajador de Rappi. No. Por ejemplo, algo que nunca ves un spot con un trabajador de Rappi. Algo que, Algo que- es imposible no ver cuando salís a la Salís a la calle. calle. Sí, no Es es casi otra cosa, te diría. No, exacto. La O ciudad de sea, Buenos es Aires. imposible si uno se pone a contar. Yo ayer caminaba y empecé a ver el domingo a la tarde pibes y pibas laburando en moto, bici, acá, no tan lejos de acá. Y es impactante, o sea, pero bueno, evidentemente son identidades muy presentes a nivel social que la política no registra, o las registra Milei pensando son mis votantes, es mi ejército, que hay que ver hasta qué punto es así, pero bueno, pareciera que ese discurso conecta mejor. O sea, es difícil, yo me imagino, para los estrategas políticos construir un mensaje que recupere la idea de lo colectivo. Claro, sí, sí. Pero sí. bueno, me parece que debería haber mayor atención a esta fragmentación que hay hoy a nivel social, porque si no estás hablándole a un país que ya no existe más hace décadas, diría. Sin duda, Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, Diego. por venir acá a Zona de Giro. Capo, Impecable. Dieguito. Capo total. Che, y nosotros nos vamos. Y nos queda otra. 14:00. Sí, ¿no? Y sí, ya Bueno, está. feliz cumpleaños nuevamente. Feliz cumpleaños, Feliz Tomás cumpleaños. Ricardo. Feliz cumpleaños. Feliz Vamos, cumpleaños, vamos a feliz cumpleaños. festejar. Vamos a festejar. Sí, 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 esos 30, ese cambio de década.